¿Pintas, dibujas o coloreas cuando estás deprimido? Ahora, durante la pandemia del COVID-19, podríamos necesitar al arte más que nunca. Conversamos sobre el valor terapéutico del arte entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal con Guillermo Serrano, Elsa Mazzoni y tu servidor Jesús García, donde conversamos sobre algunos temas que despiertan nuestro interés y consideramos esos temas desde la perspectiva cristiana. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Puedes encontrar más información en radiomoody.org o también en Twitter, y ahí nos encontrarás como tus temas de hoy. Hoy queremos considerar el valor terapéutico del arte. Hay una noticia publicada por CNN donde un artista colombiano, Dairo Vargas, después de haber experimentado traumas significativos en su infancia y de haber sido proclive a la depresión y ultimadamente ante una situación de pandemia que nos ha aislado a los unos de los otros y que pudiera ser deprimente, ha echado mano de ese recurso, la creación artística, no solo para recuperarse él emocionalmente, sino como un vehículo también de ayuda a muchas otras personas. De hecho, él está trabajando con niños, con personas afectadas emocionalmente por la prolongada pandemia que estamos experimentando a nivel global, y de pronto el tema del arte como una válvula de escape para la salud mental recobra vigencia, algo que, Guillermo y Elsa, no es realmente nuevo. No es nuevo, y estaba visitando esta semana una tienda donde hay todo tipo de artefactos y artículos, y hay una sección dedicada al arte, ¿no? Pinturas, al óleo, qué sé yo, ese tipo de cosas, las telas para pintar. Y había un señor dando una charla sobre cómo utilizar esta técnica que se llama pastel. Y el artista decía, miren, cuando ustedes quieran pintar cualquier cosa, comiencen a utilizar líneas, trazos completos, de línea que va de arriba a abajo, sin mayor búsqueda de nada concreto, de manera de entender la técnica y entonces entender también lo que están haciendo. Y entonces yo me compré mi tela y me compré mi pastel, serie de colores, y comencé a practicar en mi casa. Y la primera cosa no la voy a mostrar porque salió. Las líneas iban por cualquier lado, Las líneas no tenían ninguna dirección. Yo le quería dar una dirección y iban por otro lado. Y entonces lo que el artista dijo en esa oportunidad es que cuando uno se posiciona del pincel o de la tiza o de cualquier cosa que quiera utilizar, al principio uno puede manejarla, pero después el subconsciente comienza a decirle cómo esa línea va a ir o cómo esa pintura va a ir. Y yo creo que eso tiene relación con esta idea de que uno se abandona cuando está pintando, cuando está dibujando, se abandona a eso, y eso ayuda a contrastar la depresión, los estados de ánimo, y a lo mejor a abstraerse en el momento. Y yo creo que eso sucede también para personas en el mundo de la música, ¿no? En nuestra querida Latinoamérica utilizamos mucho la guitarra, ¿no? Empieza uno a tararear, no necesariamente a tocar canciones conocidas, pero simplemente a ver qué es lo que te sale. Y ahí mismo empieza uno, como dice Guillermo, ¿no? A dejarse llevar. Y creo que poco a poco las penas, las preocupaciones, de cierta manera se hacen más llevaderas a la hora en que empezamos a practicar un arte. Puede ser no necesariamente crear arte para hacer algo bello, alguna obra maestra o algo que permanezca, sino puede ser también algo para el momento, que nos ayude a sacar las cosas que traemos en el alma, ¿no? Ya, pero más allá de todo eso, del valor terapéutico, ¿no? Que yo creo que muchos terapistas, psicólogos, psiquiatras pudieran avalar y decir, bueno, quizás es una manera, como hemos descrito, válvula de escape o una manera de poner nuestra mente en otras cosas. Me da la impresión que en la historia del arte y en distintas artes, el aspecto de la melancolía, de este estado anímico depresivo. En inglés se le llama estar blue. Exactamente, fíjate, el color, ¿no? Quizá uno de los colores que tú estás usando con tus tizas de pastel ahora en estos días. Esa condición melancólica pudiera ser un prerequisito para mucha creación artística, ¿no? Pero yo creo que no solamente sirve el proceso creativo en medio de la melancolía, o viceversa, que la melancolía, la depresión sirvan necesariamente, o sean elementos indispensables para el proceso creativo, para crear algo, porque también
Hay canciones muy alegres, hay edificios arquitectónicos, de verdad que cuando uno los ve le traen a uno alegría, lo hacen a uno sonreír, ¿no? Y la danza, por ejemplo, es otra forma artística que puede traer tristeza dependiendo de cómo se está expresando, pero puede también traer mucha alegría. Entonces yo creo que las artes en sí nos sirven para expresar los diferentes sentimientos, la gama, ¿no?, de colores, de sentimientos que tenemos los seres humanos, no solamente la melancolía, la depresión, todo lo negativo, sino todas las pinturas serían azules, ¿no? Pero creo que hay mucho de eso, ¿no? Y me pregunto muchas veces si el artista en ese arrebato motivado por esa melancolía, por ese estado de ánimo depresivo, de tristeza, de reflexión, muchas veces quiere salir de ese estado y perder esa oportunidad de creatividad. Y sí, bien entiendo que hay otros estímulos para el arte. Incluso yo me atrevería a decir que no necesariamente su producción está condicionada a un estado anímico particular, sino sencillamente domina la técnica y es una expresión de comunicación normal como la que estamos teniendo ahora con palabras entre amigos, ¿no? Que no necesariamente implica la creación artística este estado de alteración de la psique, ya sea en exuberancia y alegría o en depresión, para realmente producir. Y hay muchos artistas que producen cosas increíbles y no hay estos estados extremos del ánimo, ¿no? No podemos decir lo mismo de Dalí, por ejemplo, cuando hace algunas pinturas en donde cuesta mucho encontrar qué es lo que estaba él tratando de decir. Cuando uno ve, por ejemplo, un triángulo y un ojo colgando de ese triángulo y con muestras sanguinolentas, pero al otro lado encuentra una mujer peinándose, y entonces la pregunta que yo tengo es, ¿se está viendo esta mujer en el espejo? ¿Qué es lo que está pintando Dalí, no? Pero realmente cada artista, ya sea en la música, en el arte, vamos a llamarle pictórico, a través de lo que escribe, cada artista está plasmando una idea y quiere de alguna manera comunicar algo. La cuestión es cómo lo vamos a encontrar o dónde lo vamos a encontrar. Estaba pensando también desde la perspectiva cristiana que las artes plásticas parecen brillar por su ausencia por lo menos en el punto de origen de la tradición judeocristiana, donde uno de los mandamientos nos dicen no hagas imagen. Y sabemos que quizás en la tradición judía eso se ha tomado muy literalmente. En la tradición islámica, los ornamentos de las mezquitas y del arte musulmán son más de caligrafías, de objetos geométricos, de arquitectura. Exactamente, de arquitectura. Y en la tradición cristiana fue en la Edad Media donde empezamos a aceptar el arte pictórico en el catolicismo, y luego los protestantes de alguna manera se nos acusó de ser iconoclastas y de apartarnos de todo eso. De tal manera que en la actualidad nuestra expresión artística cúltica dentro del protestantismo suele ser intensamente musical, se plasma también en la escritura, en los libros, en los escritos, pero hay muy poca producción de carácter pictórico o escultural dentro del protestantismo contemporáneo, me da la impresión. Yo pienso que es la influencia fundamentalmente del puritanismo de hace 2 o 3 siglos, que le implantó al protestantismo, a las iglesias evangélicas, la idea de ser muy sobrios, tanto como, por ejemplo, que en los templos las pinturas que mandan son mayoritariamente el blanco. No existen templos pintados, por ejemplo, como multicolores, que hoy día sería una aberración desde el punto de vista ideológico. Sin embargo, hay una especie como de impronta en la mentalidad evangélica protestante de que no debemos usar ni abusar de las artes pictóricas por aquello de que puede llevarnos a una idolatría. Tengo esa impresión. Y no puede ser también una reacción en contra del renacimiento de esa época donde la filosofía, donde las artes pusieron de cierta manera al hombre al centro de la creación, al centro de la creación humana, ¿no? De la expresión artística, como lo llamas, Gerson. Y la Reforma trató de apartarse de lo que era el Renacimiento, las ideas filosóficas de su tiempo, y entonces la expresión de la fe que surge en esa época y que
cuya influencia sigue hasta nuestros días, es el apartarse precisamente de esas artes pictóricas, de esa escultura que se establecía en la arquitectura de las iglesias, ¿no? Que eran realmente obras de arte, ¿no? Yo creo que no estaría mal si recuperáramos un poquito de esa expresión artística que está también en la Biblia, cuando Dios mismo nos llama en el Antiguo Testamento a los orfebres, a las personas que sabían coser, a desarrollar los lienzos, a tallar la madera, para que puedan expresar de cierta manera la presencia de Dios y crear esos momentos, esos espacios que motiven a la adoración de Dios mismo. Me pregunto, Guillermo y Elsa, a Jesucristo caminando por la Palestina dominada por el Imperio Romano, también con expresiones artísticas así. Cuando Jesucristo veía todas esas cosas, ¿qué piensan ustedes se hubiera imaginado? Yo pienso que Jesucristo no habla de hacerse representaciones ni sigue esa corriente, a pesar de todo lo que él pudo haber visto por la atadura, por la influencia que él tenía del judaísmo. Entonces yo pienso que en la vida de él no se dio la oportunidad realmente de desarrollar esta área, porque la presión era muy grande. Ahora, yo no estoy haciendo una apología ni una defensa de Jesucristo, porque eso le correspondería a Dios, no a mí. Pero yo creo honestamente que no hubo el tiempo como para que se expresara. Sin embargo, en la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento también expresiones que nos llevan a considerar si no habían imágenes pictóricas cuando, por ejemplo, Juan, uno de los discípulos, escribe su Apocalipsis y comienza a ver todo este tipo de imágenes y de cosas que realmente pintarían la imaginación de cualquier artista contemporáneo, francamente. Entonces yo creo que en la Biblia encontramos imágenes, la cuestión es cómo las vamos a pintar o cómo las vamos a describir. Tienes razón, Guillermo, pero también yo estoy considerando al Jesucristo preencarnado, ¿no? Él es el agente, el creador y dador de vida, ¿no? En la Trinidad. Y como tal, cuando vemos el cielo y lo vemos de diferentes colores, y cuando vemos el amanecer, y cuando vemos el mar, o las montañas, o los ríos, o las flores, estamos viendo realmente a un Dios que es un Dios artista, es un Dios creador. Todo eso nos hace como entes hechos a la imagen de Dios mismo, nos hace también a nosotros entes creativos de esa manera. Entonces, si me preguntas si Jesucristo era o no creativo o apreciaba o no las artes, entonces te puedo decir con toda certeza de que sí, de que Jesucristo no era solamente alguien que apreciaba las artes, sino que él mismo es un artista. Por él fueron creadas todas las cosas, ¿no? Nos dice una declaración en el Nuevo Testamento. Bueno, pues ahí lo tienes. Queremos animarte a que continúes esta conversación y esta pregunta que dejamos abierta para ti acerca del valor del arte como elemento terapéutico, pero más allá de eso, quizás como un elemento de reflexión bíblica, de reflexión teológica y la importancia de que pudiéramos encontrar algunos artistas plásticos cristianos, quizás cada vez más. No conocemos de muchos de ellos. Mientras tanto, nos tendremos que conformar con la actividad creativa de Guillermo Serrano, que se ha comprado unas tizas al pastel y que continúa haciendo trazos, y esperamos alguna vez poder considerar algunos de ellos, Guillermo. Queremos invitarte a que te pongas en contacto con nosotros y visites nuestra página en internet, radiomoody.org, y también te encuentres con nosotros en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Nos encantaría que nos acompañaras regularmente, y estas conversaciones constituyen un podcast que puedes encontrar y suscribirte, y más información sobre eso también en esa página de internet, radiomoody.org. Queremos agradecer a Guillermo y Elsa el tiempo que nos han ofrecido gentilmente para esta conversación, y a nombre de este equipo, tu servidor Jesús García, también dándote las gracias a ti por habernos acompañado, confiando que hayas disfrutado de esta conversación entre amigos y que te volvamos a encontrar. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.